Muy buenos días para todos. Bueno, básicamente esta ponencia voy a resumirla en 5 puntos y espero hacerlo pues dentro del tiempo reglamentario. Bueno, el primero es que, claro, el título de este foro que ha propuesto el instituto, y por cierto les agradezco por la invitación nuevamente, es el difícil camino a la normalidad democrática. Y el primer punto que quiero tratar es que el Ecuador es un país en un peligro constante. Es decir, tenemos nosotros varios riesgos activados. El primero y el más grave es que tenemos dos países que no colaboran con el Ecuador. No colaboraron antes, digamos, antes de este periodo del presidente Noboa. eh, y claro, especialmente México y Colombia. Petro se ha convertido prácticamente en un enemigo del Ecuador, ¿no? Porque con el relajamiento de todo el control de narcóticos, lo único que ha hecho es que crezca la producción del narcotráfico y eso pues nos deja a nosotros un camino de corrupción, de sangre, de crimen, del que nosotros no podemos salir. Entonces, y la señora Sheinbaum también, ¿no? Es decir, con esta protección que tiene al socialismo del siglo XXI, con esta alianza que tiene con estos personajes perseguidos por la justicia ecuatoriana, pues lo único que ha hecho es desactivar coordinaciones muy importantes para el control del narcotráfico. Acá obviamente hay influencia de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, ¿no es cierto?, de los narcoguerrilleros de las FARC y otros más que dicen que son disidentes. Ese es el primero, el narcotráfico. Lo segundo es, los riesgos constantes son la economía. Obviamente tenemos falta de inversión, tenemos inestabilidad, es decir, amenazas a nuestra propia moneda, que no es la, digamos, la nuestra propia, no es del Sucre, sino es del dólar, pero siempre hay como un ánimo de querer tocar eso, ¿no es cierto?, por intereses, obviamente, 100% políticos de un principio. Luego, pues obviamente hay una falta de empleo. O sea, eso es innegable, ¿no? La mayoría de ecuatorianos gana mensualmente menos de $400 al mes. Y eso es crítico. Y dentro de eso también están los jóvenes. Y son estas personas que ya votan y ya deciden. Entonces, y que también guardan mucha esperanza, pero también están abiertos a querer seguir del país. Y eso es una realidad. El otro riesgo que vivimos es la corrupción. Y está a todo nivel. Ya nos ha dado una muestra también en su relato el presidente Moreno, cómo está ahora la corrupción en el gobierno, en la justicia, en la fuerza pública, ¿no es cierto?, en el poder legislativo. Hemos tenido legisladores aliados con el narcotráfico, hemos tenido presidentes del Consejo de la Judicatura aliados con el narcotráfico, hemos tenido ministros aliados con el narcotráfico. eh, ha sido una cosa muy grave. ¿Y qué es lo que han hecho? Han abierto, han pavimentado el camino para los narcotraficantes y en los últimos años para los traficantes de oro, que es mucho más rentable, más silencioso, menos escandaloso, y pues Ecuador se está convirtiendo en un proveedor de oro para estos traficantes también, que por supuesto tienen conexiones con los grupos criminales de acá en Ecuador. Ese es el primer punto. El segundo punto es que en este camino a la normalidad democrática, lamentablemente, el correísmo goza de buena salud. Está golpeado, pero goza de buena salud todavía. Está vivo, tiene gente en el legislativo, tiene personajes en los gobiernos locales y, claro, en el último tiempo se han encargado de tratar de crear enemigos. La Corte Constitucional, ¿no es cierto? A veces los expresidentes, entonces le dicen, yo no soy igual que los expresidentes, aquí hay uno, ¿no es cierto? Entonces, no es el señor Moreno, no es el señor Lazo, no es la CONAIE, el opositor real es Correa, todavía es Correa, ¿no? Y claro, y en este momento, ayer hubo un cambio fundamental, fundamental en el país, y es que la Corte Constitucional le dio gusto al presidente Noboa y le aprobó la pregunta para ver si es que el país quiere una asamblea constituyente. Bueno, el pacto que nos propone, el pacto social que incluso menciona en su propuesta, ¿con quién la quiere hacer? ¿Con el correísmo?
con el correísmo todavía vivo, con el correísmo que está tratando de ahora ponerse piel de oveja, con ellos, con ese correísmo que todavía está financiado por la narcodictadura de Maduro, que públicamente ha reconocido que recibe dinero de la narcodictadura de Maduro. Esa es otra de las alertas. ¿Cuáles en verdad son los opositores? Y no solamente del gobierno, sino del país. Y de ahí tenemos algunas alertas a propósito de lo que sucedió el día de ayer, ¿no? Entonces, obviamente, incluso informes al que incluso hemos accedido, eh, de los mercados, de los inversionistas, informes internacionales, hablan justamente de que hay unos brotes o unos reconocimientos de cierto autoritarismo, ¿no? El otro, obviamente, el riesgo del correísmo, ¿no? Es decir, nadie puede garantizar en este momento que al menos un tercio puede ser correísta. Nadie, absolutamente nadie. Más bien ellos ya están adelantándose y haciendo cuentas de cuántos pueden meter en la Asamblea Constituyente si es que es aprobada. Además, no tenemos perfiles. Una asamblea constituyente no puede estar ocupada solamente de constitucionalistas, de abogados constitucionalistas. Señor Cano, Tiene le que queda un ser minuto, por diversos. favor. Sí, perfecto, gracias. Bueno, hay algunas cosas más, por ejemplo, cuáles son los asuntos profundos que va a tener que tocar el IES, la justicia, justamente la corrupción, el empleo, y hay líneas rojas. El dólar no puede ser tocado, la reelección indefinida no puede regresar, y tienen que protegerse las libertades de expresión económicas, de intimidad también, ¿no? El cuarto, según todas las mediciones, está el presidente en una aprobación entre el 40 y 49%, lo cual es bastante alto, pero estrecho para un proceso que nos pone enfrente, ¿no? Y ahora vivimos un paro que todavía no termina de despegar, pero finalmente es un paro nacional. Y aquí también hay un presidente que le sufrió al movimiento indígena y no son nada fácil derrotarlos. Entonces el margen estrecho. Con este margen estrecho, la idea que nos propone es 2/3 de la Asamblea Constituyente aprueban los textos de reforma estructural y también aprueban el texto final. Bueno, el reto es justamente ese, que el correísmo no esté dentro de esos 2/3, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, viene un desafío para el gobierno y también para las personas que pueden respaldar la tesis de salir del socialismo del siglo XXI y dejar atrás la Constitución de Montecristi. Y finalmente, hay unas expectativas que son las que siempre juegan en una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que quiere la población? ¿Qué es lo mejor para la población? ¿Qué es lo que busca? Obviamente, más empleo, más seguridad, menos corrupción, que es lo más básico, ¿no es cierto? Y ahí, obviamente, la campaña electoral ya ha iniciado el día de ayer, con la aprobación de la pregunta, y creo que eso también va a ajustar un poco la coyuntura que vivimos actualmente en el Ecuador. Esto, muchísimas gracias.